un equipo para servirle a Dios. Una vez más estamos aquí, vamos a continuar nosotros con el tema que venimos dando acerca del orgullo, que nosotros vamos a seguir examinando nuestra vida para poder tener una vida en abundancia y una vida en victoria y poder sostener las victorias que vienen, poder sostener el avivamiento. Vamos a empezar con un texto que dice 1 Corintios 11, 31, 32. Dice así. 1 Corintios 11, 31, 32. Dice así. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Si nosotros nos examinamos, que es lo que estamos haciendo con este tema, es examinándonos a nosotros mismos a través de la palabra, a través de la obediencia de lo que estamos escuchando. Entonces no vamos a ser juzgados con el mundo, ¿verdad? Ni vamos a necesitar en las áreas que Dios está enseñando quebrantamiento. Hay otro salmo que dice, Salmo 139, a ver, ¿está? Salmo 139, 23, 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Esto es algo que nosotros se lo debemos decir al Señor todos los días del mundo. Ya solamente con estos textos ya tenemos una tarea para la casa, ¿verdad? Que debemos decirle al Señor, Señor, examina mis pensamientos para ver si hay en él camino de perversidad. Porque tenemos muchos pecados ocultos y de eso te tratan estos talleres, de trabajar con nuestra vida, trabajar con nuestro carácter para sacar todos esos pecados ocultos y que el enemigo no gane ventaja en la vida de nosotros. Nosotros habíamos quedado en el tema que estamos viendo con un punto que era 1 Corintios 1:31, que dice, para que como está escrito, que el que se gloría, gloríese en el Señor. Estábamos viendo lo que era gloriarse en el Señor, lo que es quitarle la gloria a Dios y cómo mantenernos de tal manera prudentes delante del Señor para saber disfrutar las victorias sin caer en vanagloria, pero disfrutar de la presencia del Señor. Nosotros debemos aprender que como seres humanos nosotros necesitamos la aprobación, nosotros necesitamos la honra, ¿verdad?, que se nos da porque tengamos alguna actuación específica, porque hagamos algo bueno, que merezca honra y que merezca que nos felicitemos, pero que nos feliciten las personas. Pero nosotros debemos estar conscientes de identificar lo que es vanagloria y lo que es aprender a recibir la honra. Una manera de no vanagloriarnos es estar conscientes de pensar que los dones y talentos son de Dios y no de nosotros, ¿verdad? Que solamente somos instrumentos y canales del Señor para que a través de nosotros Dios edifique su pueblo. Si nosotros estamos conscientes de esto, ya tenemos una victoria ganada. Sabemos, Señor, son tus dones y yo simplemente soy tu canal. Soy como un tubo por donde pasa el agua. Soy tu canal y lo que hiciste, lo hiciste tú. Si tenemos esa conciencia y esa enseñanza en nuestro corazón, pues ya ahí nos vamos a evitar la vanagloria. ¿Ok? ¿Por qué viene la vanagloria? La vanagloria y el orgullo vienen porque no hemos sido sanos en los tanques. Nosotros no hemos procesado nuestra vida en el Señor, en el tanque de la protección, de la aprobación, del amor, del perdón y de la necesidad de Dios. Entonces, si estamos crudos en la sanidad, cuando viene cualquier triunfo,
a través de los dones que son de Dios, nosotros nos los vamos a apropiar o nos vamos a enorgullecer. Y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos vivir en la presencia de Dios, fluir en la presencia de Dios y que fluyan los dones del Señor, sabiendo que todo es de Él, que todo lo hace Él y nosotros simplemente somos sus instrumentos. Vamos a leer aquí Mateo 7, 21, 23. Que dice aquí así, 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando nosotros no estamos conscientes que los dones son de Dios, entonces Dios nos va a llamar hacedores de maldad, porque tenemos que estar conscientes de que no es de nosotros, es Dios, son de Dios. O sea, y esto también nos ayuda, por ejemplo, cuando yo estaba recién convertida, a mí me llamaba la atención, pero yo estaba muy nuevecita en los caminos del Señor, y cuando yo leí esa palabra, yo decía, pero ¿por qué dice que si estaban profetizando, estaban haciendo la voluntad de Dios, por qué dice que nunca los conoció? Y es por eso, porque hay que estar consciente de que los dones son de Dios y que nosotros simplemente somos sus instrumentos, y que lo más importante es el conocimiento de Dios, la presencia de Dios, que no porque Dios nos use, eso significa que estamos bien en la comunión íntima con Dios, porque simplemente Dios usa los dones para bendición y beneficio y misericordia de su pueblo. Amén. Por esto debemos sanar, porque cuando nosotros sanamos, en la aprobación la vamos a recibir del Espíritu Santo. Nosotros vamos a tener una comunión con Dios de tal manera que la aprobación nos la va a dar Él primeramente. Y no vamos a estar velando o pendiente de que la gente nos apruebe. Por ejemplo, y les digo, es necesario porque es una necesidad que tiene el ser humano de ser aprobado y honrado, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el que merece honra, se le da honra. Pero vamos a ver la parte del orgullo y la parte de la vanagloria. Debemos aprender a esperar en cuanto a la aprobación. Que la aprobación venga de Dios en el tiempo de Dios. Porque muchas veces hacemos cosas y decimos, pero no me dijeron nada, pero nadie me dice nada. Simplemente no es el tiempo de Dios, o Dios está esperando algún proceso en nosotros para darnos la honra de vida en el momento que nosotros la necesitamos y sabemos recibirla. ¿Me estoy explicando? Amén. Ok. Entonces debemos aprender a esperar la aprobación que venga de Dios y no sentirnos ansiosos, que llegamos al punto de preguntar cómo estuvo mi actuación, cómo estuvo lo que hice, qué te pareció. Cuando nosotros hacemos algo, el Espíritu Santo que nos da testimonio inmediatamente, ¿verdad? Por eso es que es importante la comunión íntima con Dios. Tenemos que tener esa comunión, esa relación con Dios, y Él es el que nos va a decir cuando las personas nos dan la honra o nos dan la referencia de cómo estuvo lo que hicimos. Ya es una confirmación de lo que el Espíritu Santo nos dijo, y ya no va a haber vanagloria, ya no va a haber orgullo, porque ya en esa comunión el Señor nos las dijo. Amén. Ahora, es importante para esto tener un estilo de vida de adoración, ¿verdad? Para nosotros poder alcanzar la seguridad en el Señor. Si nosotros tenemos un estilo de vida de adoración, la comunión con el Señor es estrecha y vamos a alcanzar esa seguridad que, aunque nadie nos diga nada, pero yo con el Señor sé que lo hice bien y que el Señor me va a corregir lo que tenga que corregirme, o me va a ayudar
a avanzar en eso que estoy haciendo. Amén. 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 Vamos a ver, fíjense, y es importante nosotros tener primero nuestra relación personal con Dios. Esta relación es con las disciplinas espirituales, lectura de la Biblia, adoración, ayuno, oración. Cuando nosotros tenemos esas disciplinas espirituales, entonces podemos pasar y tenemos como la autoridad para pasar a lo que es el altar familiar. En ese altar familiar nos vamos a edificar, nos vamos a instruir, y es necesario para que el Señor nos guarde y nos edifique cada día. Y muchas veces decimos, pero es que se me va el tiempo, pero es que no me alcanza el tiempo para hacer el altar familiar. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que hay otros dioses. Porque si no sacamos un tiempo a la semana, un día para ese altar familiar, entonces hay otros dioses. Y no nos podemos edificar, no nos podemos afianzar en el Señor. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que en este tiempo debemos buscar la adoración, la palabra en comunión con la familia, porque de esta manera la iglesia y los pastores nos cubren. Pero si nosotros estamos descubiertos en nuestra búsqueda en el hogar, entonces el enemigo puede tener puertas abiertas. Amén. Entonces es importante para nosotros no vanagloriarnos, tener esa comunión íntima con Dios a través de nuestras disciplinas espirituales y de nuestro altar familiar. Y van a pasar muchas cosas en nuestra familia, van a pasar cosas buenas, vamos a ver la mano del Señor y vamos a ver cómo la hemos visto, ¿verdad que hemos visto la protección de Dios? Amén, y la seguiremos viendo. Vamos a ver cuál es la actitud que nosotros debemos tener en las victorias. Nosotros debemos decirle al Señor que tome el control de nuestras emociones en las victorias que vemos en nuestras vidas. Y antes de comentar con alguien, ¿verdad?, lo ponemos delante del Señor Jesús con acción de gracia, y así reconocemos que Él lo hizo. Porque primero tenemos el conocimiento intelectual bíblico de que los dones son de Dios y que todo lo que Él hace es. Cuando tenemos una victoria, nosotros vamos a ir a Él primero, a poner, como dice esa canción, que hoy traemos nuestras coronas al altar de Dios. Ponemos esa corona delante de Él y le reconocemos que Él lo hizo. De tal manera que cuando nosotros recibamos un estímulo o una alabanza o una aprobación de las personas, ya no nos va a enorgullecer, porque ya hemos ido a la presencia de Dios con esa victoria. ¿Me explico? Y no vamos a estar que, por ejemplo, hacemos algo bien y alguien nos dice, ay, qué bien estuvo, qué lindo te salió ese mensaje, o qué bonito, la gloria es para Dios, la gloria es para Dios, y lo hacemos así como que si estamos asustados, como que si creemos que le estamos robando la gloria a Dios. Y no sabemos que si te están dando una alabanza, una honra, simplemente, ok, gracias al Señor, y cuando yo voy en comunión con el Señor, yo le paso esa honra o esa alabanza a Él en adoración. Y le digo, mira, Señor, me dijeron esto, pero eso lo hiciste tú. Y de esa manera vamos a vivir como tranquilos, no angustiados de que le estamos, ay no, pero la gloria y la honra es para Dios. Yo a veces veo personas así, que le digo, ay mira, qué bonito el mensaje. No, aprendamos a recibirlo en paz para llevarlo en adoración al Señor. ¿Amén? ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Ok. Entonces, porque debemos vivir una vida en paz y en abundancia y agradando al Señor. Y eso nos lo da la comunión íntima con Dios la relación con Él. Segunda de Corintios 10, 17 al 18 dice más, el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. Entonces, vemos que vamos a ver qué es gloriarse. Y también vamos a leer primero Proverbios 27, 2, para los que están anotando. Vamos a ver, aquí está.
Proverbios 27:2 dice: alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Entonces nosotros debemos en la comunión con el Señor ver cuando nos estamos alabando nosotros mismos y no esperando que la aprobación o la alabanza venga del exterior. Eso es lo que dice el Proverbio 27:2. Vamos a ver qué es gloriarse en el Señor. Gloriarse es deleitarnos en lo que Él hace, en la intimidad con Él. Cómo lo hace a través de nosotros, en la intimidad con Él. Y esto lo hacemos en esa comunión íntima con el Espíritu Santo, y es a Él primeramente que le vamos a comentar y a gozarnos con Él. Y allí no vamos a correr ningún peligro de enorgullecernos ni de vanagloria, porque el Espíritu Santo nos va a cubrir. Amén. 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 Uy, creo que se han dormido. El Espíritu Santo nos va a cubrir de toda vanagloria y de todo orgullo. Una señal de que nos estamos gloriando, ¿verdad? Es porque tenemos una motivación equivocada para testificar. Por ejemplo, tenemos una gran victoria y entonces testificamos, nos ponemos eufóricos, porque tuvimos esa bendición que nos dio el Señor. Y de repente, que yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó, y ha pasado, que el proyecto se cae, las bendiciones se apagan, y uno dice, pero ¿y qué pasó? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? Ah, no, como que no le ha pasado a nadie, sino a mí solo. Ajá. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿y qué pasó? ¿Qué pasó si todo iba tan bien? Es simplemente porque nuestra motivación era equivocada, nos estábamos gloriando nosotros y no estábamos siendo prudentes. Mire, a mí me pasó una oportunidad que yo estaba discipulando a una muchacha, y aquella muchacha era el discípulo perfecto. Yo estaba pero súper emocionada y lo decía, mira esto, y es obediente y hace esto y hace aquello y hace lo otro. ¿Y qué creen que pasó? Se desapareció, se fue. ¿Por qué? Porque ahí yo me estaba exaltando demasiado con el trabajo que estaba haciendo con esa muchacha. ¿Ok? Entonces tenemos que aprender a manejar nuestras victorias para que el enemigo no nos gane ventaja y no nos quite la bendición. La actitud correcta es una reverencia en el corazón acompañada del pensamiento de que todo lo hace Él, y que cuando vamos con gratitud hacia el Señor, esto va a generar en nosotros la humildad. Fíjense que una vez yo escuché en un testimonio de un pastor que él decía que los frutos, cuando una rama estaba cargada de fruto, no estaba erguida. ¿Verdad que no? Usted nunca ha visto un mango así para arriba. Ajá, sino que está así. Entonces eso también es simbolismo, que mientras más frutos tenemos, entonces vamos más a la presencia de Dios a entregar esos frutos para que podamos actuar con humildad. Y esto es algo que tenemos que llevarlo y buscarlo en el Señor constantemente, porque el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a dar victoria, pero tenemos que aprender a manejarlas en el Señor, que el diablo no se meta con su orgullo, sino que nosotros manifestemos la humildad que el Señor quiere. Fíjense que tenemos el caso de María, ¿no? María dice en las Escrituras, lo dice en Lucas 2:19, dice así: pero María guardaba todas estas cosas meditándola en su corazón. Yo me imagino si María tuvo tremenda victoria, o sea, una bendición grande, que fuera la escogida para llevar en su vientre al Señor Jesús. Entonces ustedes se imaginan si María sale por todo el vecindario cacareando aquello, ¿verdad? Entonces se podía estorbar el plan de Dios, y muchas veces el plan de Dios en la vida de nosotros
se estorba porque nosotros somos muy imprudentes, cacareamos así como las gallinas, que ¿sabes? Cuando las gallinas ponen un huevo y ellas lo ponen todos los días, pero eso hace un escándalo como que si fuera que tuvieron 12 pollitos. Ajá, entonces no debemos hacer eso. Entonces María dice que guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y sin embargo ella tenía una confidente. Yo digo que su prima Elizabeth era su confidente, porque esto no quiere decir que no vas a comentar con nadie. Tienes que comentar muchas veces con personas que tengan tu mismo nivel de humildad en esas áreas, que sepan que la gloria es de Dios y que lo puedes comentar y se queda allí. Porque si lo cacareamos mucho, entonces el enemigo se puede meter. Fíjense que María, dice, guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. También creo que hay un caso de Nehemías, que él, las cosas que Dios le decía, él las guardaba en su corazón y no las divulgaba, para no caer en orgullo y que el enemigo, abrirle puerta al enemigo. Jeremías 9, 23, 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, y hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Nosotros no nos podemos alabar en la sabiduría que Dios nos da, porque es de Dios. No nos podemos alabar en la valentía. O sea, si nos queremos alabar en algo, es en entenderlo y conocerlo. Y nos falta mucho para entender al Señor y conocerle. Así que nos conviene estar del lado de la humildad. ¿Amén? ¿Amén? ¿Están aquí? Ok. Vamos a pasar a otro punto, que es el orgullo en el servicio, ¿verdad? Vamos a leer aquí Lucas 10, 17, dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces en el 20 el Señor después le declara que veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y en el 20 dice: pero no os regocijéis que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Ok? Entonces, que nosotros no perdamos el enfoque en cuanto a las victorias que Dios nos da, porque ellos vinieron contentos, felices, llenos de gozo, porque los demonios se sujetaban. Pero el Señor le dijo: pero no te regocijes de eso, regocíjate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, en el reino de los cielos. Entonces, esto nos indica que nosotros no debemos perder el enfoque. Tuvimos una victoria, damos gloria a Dios y la ponemos a los pies de Cristo y seguimos adelante, porque nuestro enfoque es que mi nombre esté escrito en el reino de los cielos y que yo tenga una relación y una comunión íntima con Dios. Recordemos que los dones y las proezas que hacemos no son garantía de que tenemos una relación íntima con Dios o que somos salvos, ¿verdad? Sino que es nuestra relación íntima con Dios la que nos va a dar esa certeza, esa seguridad de que Él está con nosotros y nosotros estamos con Él. ¿Me estoy explicando? Amén. El éxito de nuestro servicio depende de cuánto Dios ha tratado con nuestro orgullo, y lo hemos sustituido por la humildad. ¿Ok? Nosotros debemos estar pendientes, bueno, que cada vez que tengamos, vamos a estar poniéndole eso en las manos del Señor. Debemos estar conscientes en nuestra mente y nuestro corazón que su favor y su gracia es por su misericordia. Por ejemplo, Dios puede usar a cualquier persona con sus dones, y puede estar la persona mal, puede estar la persona que no está apta para dar la enseñanza o para discipular o para predicar, pero el Señor lo hace y fluye. El Señor fluye. Y entonces, ¿por qué fluye? Por misericordia con aquel pueblo o con aquella persona que lo necesita. No fluye porque los dones no son míos, los dones son de Dios, y Dios los usa
cuando Él quiere y como Él quiere. Estando consciente de esto, pues no nos vamos a vanagloriar, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Ok. Recordemos que Dios hace proezas y milagros y despliega su gracia y sus dones por misericordia con los necesitados. Y podemos notar que nos ha pasado a veces cuando estamos muy mal o tenemos un quebranto, una situación difícil y nos viene una persona a pedirnos ayuda y el Espíritu Santo fluye, pero no porque yo estaba bien, no, sino porque eso es de Dios y Dios tiene misericordia de esa persona y va a usar tus dones. Los que Él te ha dado los va a usar porque necesita que fluyan, sin importarle cómo tú estás. Amén. Amén. Mateo 7, 22, 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Lo que leímos en Lucas ahora. Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces pasamos a otro punto con este texto que dice, nunca os conocí, dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Y cabe destacar que la palabra conocer significa intimidad. Entonces aquí nos comprueba la palabra que los dones pueden fluir, pero si no hay intimidad es porque no estamos conociendo al Señor. Entonces no podemos confiarnos en los dones, porque si no confiamos en los dones caemos en orgullo y en vanagloria. ¿Amén? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ok. Entonces dice, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, ¿por qué hacedores de maldad? Porque estamos actuando con motivaciones equivocadas, porque no hemos sido sanos, porque a lo mejor estábamos buscando la aprobación de los hombres con los dones que Dios me dio. Entonces por eso el Señor dice en ese texto, nunca os conocí, hacedores de maldad. Fíjense que una anécdota que tengo aquí, que la escuché un día, que cuando el Señor entró a Jerusalén, entró montado sobre un burro, ¿verdad? Entonces dice la anécdota que el burro se reunió con sus otros burros y le decía, mira chico, cuando yo entré a Jerusalén me tiraron palmas, aplaudían, me tiraban mantas en el piso. Entonces, sí, él comentaba eso. Y muchas veces nosotros hacemos como el burro que llevó a Jesús a Jerusalén. Creemos que es de nosotros y no, era porque Jesús venía montado arriba de él, pero él no se daba cuenta porque era burro. Eso es lo que dice la anécdota. ¿Ok? También hay una ilustración que dice, alguien hace un batido muy rico, ¿verdad? Muy nutritivo y lo vierte en un vaso. ¿Quién se lleva la gloria? ¿El que hizo el batido o el vaso? ¿Verdad que el que hizo el batido? ¿Verdad que sí? Pero muchas veces nosotros como vaso, entonces nos queremos agarrar la gloria, pero eso lo hacemos porque no somos sanos. Por eso es que es importante que yo les digo, sanar los tanques, sanar la vida que nosotros llevamos con nuestros padres, porque el orgullo y la vanagloria viene de la falta de protección, viene de la falta de aprobación, viene de la falta de amor. Entonces queremos alcanzar eso a través del arma que nos da el enemigo, que es la vanagloria y el orgullo. Por eso debemos ser sanos y buscar del Espíritu Santo para que el Señor nos limpie cada día. En Jesucristo tenemos el ejemplo de lo que es despojarse y humillarse. Lo vamos a leer en Filipenses 2, del 5 al 11. Dice así: haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Si no nos despojamos de ese viejo hombre, si no nos despojamos de la falta de sanidad, entonces no vamos a alcanzar las victorias, que son esas victorias donde el mismo Señor es el que nos va a exaltar, pero cuando fuere tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? Cuando nuestro corazón esté sano y sabe que la gloria y la honra es de Dios. El orgullo es lo que destruye muchos ministerios. Es la puerta abierta por donde el enemigo entra para atacar según la debilidad del ser humano. Fíjense, el orgullo abre puertas y entonces el enemigo ataca en la debilidad de la persona, en lo que la persona no ha sido sana. O sea, el orgullo es una puerta para el enemigo y él entra a hacer como él quiere y donde sabe que le va a hacer daño a esa persona. Por ejemplo, una persona que llega a una estatura, que llega a un ministerio y no ha sanado sus áreas débiles en cuanto a la aprobación, su vida paternal, la rebelión, la protección, el amor, entonces cuando llega a esas alturas y si no ha tenido una relación con su mamá, pongamos que sea un hombre, con su mamá de ternura, de amor, entonces esa persona puede caer cuando está en esa altura en adulterio y en fornicación, porque no fue sano mientras iba subiendo los escalones del ministerio. Entonces, por esto es importante sanar para no caer en esto, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a sanar? Buscando del Espíritu Santo, preguntándole al Señor que tengo que arrepentirme, que tengo que perdonar, y todo lo que hemos aprendido con los primeros estudios de sanar los tanques. Nosotros es importante sanar nuestra vida paternal, nuestra vida de hogar, nuestra niñez, tenemos que perdonarla para que cuando el Señor nos bendiga en nuestro ministerio, eso haya sido desarraigado, como dice en la palabra, que nuestro Padre que Jesucristo vino a desarraigar lo que nuestro Padre no plantó. Por eso es que es importante la sanidad. Muchas veces decimos, pero es que no me toman en cuenta, en la iglesia no me toman en cuenta, no me ponen a servir, no me ponen a hacer nada. Estás trabajando en tu vida, estás buscando de Dios, estás sanando tu corazón, te estás sujetando a las autoridades. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces debemos buscar al Señor en este punto para sanar. Otro punto de entrada al orgullo, este estudio es para nosotros sanar y decirle, Señor, ¿en qué punto estoy yo en este tema? Amén. Y porque todos pasamos por aquí. O sea, no hay nadie que se escape de esto, ¿ok? Otra puerta del orgullo, de entrada del orgullo, es cuando se habla mucho de las victorias. Se habla muchísimo y empezamos a hablar y hablar, y como le dije anteriormente, entonces viene ¡pum! Aquella victoria se le da una vuelta como una tortilla. Entonces vamos a ser prudentes. Y tenemos aquí el caso de Jueces 8, 24 al 27, que fue cuando Gedeón, ¿verdad? Vamos a buscarlo aquí, Jueces 8, 24 al 27, que dice aquí, y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición. Gedeón tuvo una gran victoria, ¿verdad? Porque él fue llamado, ustedes todos conocen la historia, que él fue llamado para liberarnos de los amalecitas. Y entonces él tuvo esa gran victoria, y yo me imagino, ¿no?, porque son imaginaciones mías y los pastores después me corregirán, que él, después de esa tremenda victoria con los madianitas, con tan poquito ejército, él se puso a meditar y fue como saborear ese triunfo. Él se puso como a saborear ese triunfo y dijo, wow, y yo estaba ahí en ese triunfo.
Pero ¿qué le pasaba a Gedeón? Que Gedeón no era sano porque él tenía una baja autoestima. Él decía que él venía de una familia pobre, que él era el menor de los hijos. ¿Sabe que el menor de los hijos era como que era medio la oveja negra? Y entonces él no había sanado eso. Cuando toma la victoria empieza a rememorar todo lo que el Señor había hecho y le entró el gusanito de la vanagloria que tuvo la puerta en su baja autoestima. Y entonces le dijo al pueblo, a los israelitas, le dijeron, fíjense que a él le dijeron, porque él estaba consciente de que el Señor quería una teocracia para el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces los israelitas le dijeron, Gedeón, sé tú nuestro Señor, y tú y tus hijos y tus nietos, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará, Jehová señoreará sobre nosotros. Él estaba consciente de que Dios quería una teocracia. Y estaba consciente de esa área. Nosotros muchas veces estamos conscientes de muchas cosas, pero tenemos otras debilidades, por eso debemos asistir a los talleres, leer la palabra, estudiar la Biblia y dejarnos corregir sobre todo eso. Entonces, ¿qué hizo Gedeón? Entonces Gedeón le dijo que le dieran, se le prendió un bombillito, entonces dijo que le dieran todos los tesoros que ellos habían agarrado del botín, y él hizo un efod de lino, y ese efod de lino dice que eso prostituyó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Gedeón se deleitó después tanto en esa victoria que él quería recordarla todo el tiempo a través de ese efod de lino, y resulta que trajo maldición al pueblo de Israel porque el pueblo se prostituyó tras ese efod de lino. Porque él quería recordar eso, en vez de dejarlo pasar, porque él tenía que estar consciente que por sus habilidades él no había ganado esa batalla, o sea, las había ganado Dios. Entonces él hizo su efod de lino, y el pueblo pues dice la Biblia que fue mal. Aquí dice en el 27, Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Como que él se deleitó mucho en esa victoria, es lo que yo pienso. Amén. ¿Estamos hasta aquí? ¿Estamos bien? Ajá, ok. Gedeón no era sano en sus emociones y tenía pues baja autoestima, y por allí, por ese huequito, se metió el enemigo para que él hiciera ese efod de lino. En Génesis 37 del 3 al 11 podemos leer también, vamos a ver, Génesis 37 del 3 al 11 dice, y amaba Israel, este es otro caso, y amaba Israel, que lo vamos a aplicar a nuestra vida diaria, ¿no? Amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y he aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo estaba se levantaba y estaba derecho. Fíjense que aquí me llamó la atención lo que yo les dije anteriormente, del ejemplo de que los frutos, cuando hay frutos, los frutos están inclinados. Y había una señal aquí en el sueño de que él dice que su manojo estaba levantado y estaba derecho. Si nosotros nos vamos a lo natural, una espiga de trigo, cuando está cargada de trigo, está inclinada, ¿verdad que sí? No está así. Entonces, ahí se ve que ya Dios estaba revelando como el orgullo de José, por lo que lo iba a tratar. Sigo leyendo. Y se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío.
le respondieron sus hermanos: reinarás tú sobre nosotros y señorarás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en todo esto. Entonces aquí tenemos el caso de José. ¿Por qué José fue odiado y envidiado por sus hermanos? Porque él estaba orgulloso de sus dones. Entonces lo contaba a las personas menos indicadas, y entonces levantaba la rabia y la envidia que ellos le tenían. ¿Ok? Porque ya sus hermanos le tenían envidia porque su papá lo consentía mucho. Entonces vamos a seguir aquí. Por ejemplo, José contaba los sueños con demasiada frecuencia. Muchas veces nosotros también caemos en eso. A mí me ha pasado, a lo mejor a ustedes no, pero a mí me ha pasado que cuento cosas y entonces, bueno, lo que se despierta por ahí es como la envidia, ¿no? Entonces tenemos que ser prudentes en eso, ¿no? Y la prudencia nos las da la adoración y la comunión íntima con Dios, porque cuando tenemos comunión íntima con Dios y adoración, ya estamos vaciando en el Señor todas esas cosas que nosotros tenemos, y esas bendiciones las compartimos con Él, y la necesidad de contarlo a las personas menos indicadas se baja. ¿Ok? ¿Qué fue lo que le pasó a José? Le contó sus sueños a las personas menos indicadas en vez de quedarse callado. Pero como Dios no desperdicia nada, después esto lo utilizó el Señor para redarguirlos a ellos cuando llegaron a la tierra en Egipto. También José tenía antecedentes de que era sobreprotegido y consentido de su padre, que esto genera orgullo. Y aquí vamos a aprender en este punto en cuanto al orgullo y la vanagloria con los niños. Cuando estamos criando a los niños, nosotros debemos no hacer preferencia, no sobreproteger, ¿verdad? No consentir demasiado. Los no son importantes para que los niños entiendan que en la vida hay no, porque nosotros tenemos que enseñarles en el hogar que hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden, que un día vamos a llorar y otro día pues no lloramos. Entonces, para que el niño no se críe orgulloso y vanaglorioso, porque después cuando salga al mundo, en el mundo no va a tener el cerco de protección y el consentimiento que le damos nosotros como padres en el hogar. Entonces a José le pasó eso porque su papá lo sobreprotegió demasiado, lo consintió demasiado a la vista de los otros hermanos, y despertó la envidia, y el orgullo de José creció, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó? Que como José no fue sano de ese orgullo a través de sus padres, porque nosotros podemos sanar a nuestros hijos, o sea, aminorarles esa carga de orgullo cuando lo corregimos, y lo corregimos con la palabra y lo hacemos en el altar familiar. ¿Ok? Y entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Le estamos evitando cuando ellos vayan a una universidad, cuando sean profesionales, que acarreen cargas de envidia con las personas, ¿verdad? O porque se van a manifestar de manera orgullosa en ese mundo porque no lo corregimos en el hogar con el altar familiar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que va a ser necesario un quebrantamiento fuerte, y nosotros no queremos eso para nuestros hijos. Vamos a tratar de corregir con la palabra para que el quebrantamiento sea menos en ese mundo en que ellos se van a enfrentar. Fíjense que José estaba tan engreído y vanagloriado por esto que él pensó en la cárcel que sus dones lo iban a sacar. Fíjense que estamos hablando de los dones. Entonces, que sus dones, él le dijo a uno de los que él le interpretó el sueño, que se acordara de él y que hablara ante el faraón, y resulta que el tipo se le olvidó.
y no lo llamaron más nunca y pasó 2 años en la cárcel más, porque era el Señor diciéndole, mira, no es por tus dones, no es por lo que tú hagas, soy yo, cuando tú te humilles y te doblegues ante mí, porque era algo muy grande lo que Dios le iba a dar a José. Entonces tenemos que tener cuidado de no usar los dones para nuestro propio beneficio, que fue lo que hizo José allí. Y entonces el Señor dijo, bueno, lo que tienes que quedar otro ratico aquí, ¿verdad? Hasta que estés listo. Y me imagino que José dijo, bueno, que se resignó en la cárcel, y un día llegaron a vestirlo, a bañarlo, a pasarle aceite, porque iba frente al faraón. Entonces él se debe haber quedado asombrado. Es lo que Dios hace cuando nos rendimos a Él y estamos preparados. Entonces nosotros debemos examinar, esta es la tarea, ¿verdad? Que debemos examinar nuestra vida, si fuimos consentidos o exaltados dentro del grupo familiar, porque posiblemente esto sea la raíz de rencillas, envidias, competencias, odios entre los hermanos, y aún lo trasladamos a la iglesia, lo trasladamos a los grupos o lo trasladamos a nuestro trabajo. Entonces debemos examinar eso y sanar nuestros tanques, ver si en nuestra vida hay eso. Si nosotros despertamos mucho la envidia, entonces vamos a ver en el hogar qué pasó para que yo traiga esa carga y perdonar a nuestros padres, porque hubo consentimiento y falta de corrección con la palabra. Debemos tener cuidado con la crianza de los hijos, de hacerles sentir que todo se lo merece. O sea, cuando le damos todo y no le negamos nada, le estamos diciendo, tú eres una persona que te lo mereces todo. Entonces eso simplemente le va a hacer daño después. En la casa no, pero después cuando salga al mundo eso le va a hacer daño, porque va a pensar eso, lo que le hicieron ver sus padres. Y esto sucede cuando no le dejamos, por ejemplo, hacer tareas en el hogar, tareas caseras, que los hijos laven baños, que limpien pisos, que laven platos, que ordenen su ropa, que arreglen sus closets, que recojan la mesa. Así le estamos haciendo ver que ellos vinieron a servir y no a ser servidos. ¿Ok? Porque si no, estaríamos anidando en su corazón orgullo y prepotencia, que le van a servir de tropiezo en su vida laboral, en su universidad. Entonces debemos estar pendientes de que los no son muy, muy importantes en la vida, tanto de nosotros como de nuestros hijos, porque podemos poner el ejemplo de que muchas veces le pedimos cosas al Señor y el Señor nos dice que no, ¿verdad que sí? Sí. Entonces a nuestros hijos tenemos que enseñarles que los no existen, que los no existen, que es una disciplina necesaria, porque los no doblegan el orgullo. ¿Ok? Fíjense que cuando no hay un no, los niños no aprenden de esos no. Entonces, ¿qué vamos a tener de los niños? Rebelión o depresión cuando son adultos. ¿Por qué existe tanto la depresión? Porque hay mucho consentimiento en el hogar cuando son niños, o hay mucha rebelión. ¿Ok? Vamos a ver aquí. José salió de la cárcel cuando interpretó los sueños de sus compañeros, pero José no salió de la cárcel cuando él interpretó los sueños de sus compañeros, sino cuando Dios quiso, cuando ya él tenía la preparación que él necesitaba de parte de Dios. Muchas veces el Señor no nos da las cosas porque no estamos preparados en esta área. ¿Ok? Aquí dice, si nosotros no corregimos a nuestros niños y no nos corregimos nosotros mismos, vamos a acarrear rechazo y personas ignoradas, porque muchas veces el rechazo viene, las personas orgullosas tienden a ser rechazadas, y lo dice aquí en Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. De tal manera que consentirnos nosotros de no obedecer
las cosas de Dios, nos va a traer que seamos rechazados. Consentir a nuestros hijos en no decirles no, le vamos a acarrear que ellos sean rechazados por el mundo, y eso no lo queremos. Gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios. Y bueno, como estábamos viendo, los dones no son garantía ni de santidad, ni de intimidad con Dios, ni de salvación. Amén. Los dones son de Dios. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí.